Hola, buenas tardes. Soy Giancarlo Zapata y en primer lugar quiero agradecer al docente Walter Obeso por permitirme llegar y poder exponer mediante este vídeo el tema que nos toca el día de hoy tratar, estrategias de enseñanza. En segundo lugar, quiero agradecerles a todos ustedes por permitirme llegar a ustedes mediante este tutorial. Bien, estrategias de enseñanza. Eh, Vamos a enfocarlo desde el punto de vista hacia los adultos tempranos. Si bien es cierto, este estudiante adulto temprano, ávido por el conocimiento objeto, el docente es donde tiene que intervenir en forma activa. Quiere decir que el saber sabio, el docente conocedor del saber sabio, tiene que transferirlo a saber objeto. Y esa transferencia es trabajada por la transposición didáctica. Pero para poderlo, para que el docente pueda integrar este saber objeto dentro del entorno personal de aprendizaje del estudiante adulto temprano, es necesario hacer uso de algunas de las estrategias de enseñanza. Y algunas de las estrategias de enseñanza desde el punto de vista de trabajo colaborativo es que tenemos el trabajo basado en problemas y el trabajo basado en proyectos. El trabajo colaborativo fomenta la explicitación de esquemas mentales, así como con la confrontación y la interacción entre, entre estudiantes. Esto es lo más importante de este tipo de trabajo colaborativo, es que el estudiante va a interactuar con otros estudiantes. El conflicto representado en los problemas es una característica intrínseca del pensamiento adulto. Y la resolución o la transformación de esta situación problemática representada en proyectos exige a los estudiantes un rol activo para su propio aprendizaje. El trabajo colaborativo además es la situación en la que dos o más estudiantes trabajan en proyectos, en grupos y cooperan para la resolución de problemas. El aprendizaje colaborativo es la instancia en la que se concreta esta participación, es decir, mediante el aprendizaje que resulta del trabajo de grupos formales o informales. No solamente existe educación formal, hay que tener en cuenta, existe también una educación informal, y eso lo vamos a ver en la web, en la red. Este enfoque se incluye en la teoría constructivista, como ya lo dijo o lo hizo o mencionó el docente en la clase anterior. Y está de acuerdo en que los procesos de aprendizaje resulten de la interacción y la combinación de esfuerzos en las tareas con otros estudiantes. El objeto principal del trabajo colaborativo es la co-construcción de conocimientos, que se produce al compartir experiencias personales y al involucrarse en discusiones, negociaciones y debates con otros estudiantes. El rol del docente bajo esta situación y además trabajando con estudiantes adultos es el de guía y facilitador. La información del docente es introductoria, que luego va a ser discutida y aprobada por el equipo de trabajo, o sea, estudiante-docente. Requiere, por lo tanto, la interacción y el diálogo, esto es lo más importante, el diálogo entre el grupo y el docente. Implica que cada uno de los miembros aprenda a escuchar, discernir y comunicar sus ideas u opiniones a los demás, respetando el enfoque de cada uno de ellos. De esta forma, vamos a entrar al trabajo basado en problemas. El trabajo basado en problemas es la organización de contenidos en torno a problemas de la vida real. Este es el punto más importante. En todo caso, en torno a problemas de la carrera del estudiante. También hacia una confluencia de las diferentes áreas del conocimiento, puesta en juego en encontrar soluciones. Estos núcleos son muy compatibles con las experiencias de nuestros estudiantes adultos temprano, que suelen valorar el componente práctico del contenido que estudia y la interdisciplinariedad. Aquí hay un problema, por ejemplo, si los cursos están divorciados unos de otros. Además, es el estudiante quien busca el aprendizaje que considera necesario para resolver esta situación problemática. Pero aquí también hay algo importante y hay que hacerlo mención, en que los problemas generalmente no tienen una única solución, sino que por lo tanto, como son diferentes puntos de vista, existen N soluciones. O en todo caso,
Estas situaciones problemáticas sencillamente no se les encuentra una solución, sino que simplemente se les transforma. Para su aplicación se aceptan tres principios básicos. Primer principio, el entendimiento surge de la interacción con el medio ambiente. No podemos sustraer al estudiante de su entorno, tampoco de la red. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, cada estudiante tiene su entorno personal de aprendizaje, al interactuar con otros, cada uno de ellos empieza a formar parte de la red personal de aprendizaje, incluyéndolo al docente. El conflicto cognitivo estimula el aprendizaje. Es el que va a desafiar a la naturaleza humana. El conocimiento se desarrolla mediante la asimilación y acomodación de procesos en las diferentes percepciones individuales. Cada estudiante tiene una percepción sobre la situación problemática, la cual va a compartir con los demás integrantes del equipo y en común van a convertir esta situación, o en todo caso, hallarle una solución. También tenemos el trabajo basado en proyectos. Este trabajo basado en proyectos consiste en que los estudiantes planifiquen, implementen y evalúen un proyecto que tenga la aplicación, escúchenme aquí, hay algo importantísimo, que tenga la aplicación fuera del aula universitaria, no dentro. O sea, quiere decir que ya no se basa sobre situaciones problemáticas abstractas. Tiene que ser algo real, en la cual el estudiante tenga que interactuar con su medio. Este tipo de trabajo se pueden encontrar diferentes fases de diferentes autores. Según La Cueva en 1996 tiene tres fases. Uno, fase de preparación, fase de desarrollo y la fase de comunicación. El trabajo por proyectos, cuando estamos desarrollando este tipo de estrategia con estudiantes adultos tempranos, lo incorporan activamente en su aprendizaje, dando prioridad a contenidos prácticos y a inquietudes que surgen de ellos mismos. Asimismo, a estos estudiantes adultos les permite la puesta a prueba de sus hipótesis y la interacción con otros estudiantes de diferentes ambientes. Aquí también hay que remarcar lo más importante, que cada estudiante se formula una hipótesis. El equipo a su vez formula una hipótesis, la cual va a poner a prueba. Asimismo nos encontramos con la influencia de las nuevas metodologías en nuestro trabajo docente, en el desarrollo de estrategias de enseñanza. Aquí marcamos dos grandes metodologías, las metodologías activas a la red y las metodologías en la educación presencial. En la red tenemos el conectivismo y el aprendizaje rizomático. Y en la educación presencial tenemos, una de las propuestas es la clase invertida y el aprendizaje para la maestría. Tengamos en cuenta que la maestría tiene que verse como el dominio de un área, de un conocimiento. No pasamos a otro mientras que no dominemos ese conocimiento. Algunas teorías pedagógicas que sustentan lo que antes he mencionado, tenemos la teoría del constructivismo, es la que se aprende construyendo algo, o la teoría del constructivismo social, que es la que se aprende construyendo algo de manera colaborativa, o del construccionismo, en la que se aprende construyendo algo físico. Pero la teoría más reciente es la teoría del conectivismo. En el 2005, donde Siemens, Downes y Cornier acuñaron tanto este término como esta teoría, en la que en definitiva dicen que el conocimiento existe en el mundo en diferentes fuentes de información y que este conocimiento no reside necesariamente en las personas, sino en fuentes de información muy diversas, de las que de esta manera no siempre es la persona la que puede transmitir este conocimiento. Por tanto, el aprendizaje es un proceso por el cual se conecta estas múltiples fuentes con información bien actualizada, y es aquí donde entra la tecnología para el acceso y la conexión de estas fuentes. Tenemos blogs, tweets, wikis, documentos, plataformas de redes sociales,
etcétera. Toda esta información, toda esta abundancia de información es la que me va a permitir poder tener acceso a ellas mediante la red. Una de las propuestas bastante innovadoras es esta de los MOOC. A mediados del 2000 apareció la idea del MOOC. Posteriormente ha ido evolucionando y ahora tenemos el XIMOOC. El XIMOOC, con el apoyo de la web 3.0, es la que está dando unos resultados pero fantásticos. Tengo al respecto, me permito presentar un artículo al respecto, lo cual les estaré compartiendo a ustedes en transcurso del día de mañana, el acceso, pero una pequeña investigación sobre los XIMOOCs. Bien, pero volvamos a lo nuestro. La clase invertida, desde el punto de vista presencial, ¿no? En este modelo tradicional, vamos a hacer un paréntesis, entre modelo tradicional tenemos a un docente que da las explicaciones, o sea, está frente a la pizarra, resuelve ejercicios, ¿y a quiénes? ¿A quiénes le está brindando ese conocimiento? A un conjunto de estudiantes que lo escuchan más o menos atentamente, o quizás los que están delante de las carpetas son los que nos van a escuchar. Y para que estos conocimientos se afiancen mejor, se hace uso de algunos entrenamientos, de algunos ejercicios, para que los desarrolle fuera del aula, los que posteriormente van a ser evaluados. Bien, pero ¿en qué consiste la inversión de la clase? Por una parte, el docente, haciendo uso de la tecnología 3.0, propicia que el estudiante tenga contacto con el conocimiento por medio de su red personal de aprendizaje. El docente de esta forma queda liberado de la explicación formal dentro de la clase, ya que este contacto del estudiante con su PLE lo puede tener en cualquier parte. Puede revisarlo en su smartphone mediante va en el auto, en la combi, o si está asistiendo a un café, o está en una casa, o a lo mejor en su habitación. Él está revisando, está teniendo contacto con ese saber objeto que ya el docente lo incorporó en su red personal de aprendizaje del estudiante. ¿Y cómo está teniendo acceso a esto? Mediante la web 3.0. Hay herramientas fenomenales, fantásticas, solamente hay cuestión de investigarlas. De esta forma entonces el docente queda liberado. Ya que ¿y ahora el docente qué hace con ese tiempo libre? Lo dedica a una labor mucho más productiva, mucho más interesante, en la cual no puede ser sustituido. Escuchen, el docente no va a ser sustituido jamás, pero haciendo esta función. ¿Cuál es su función? La función de apoyar al estudiante en sus dudas, la función de apoyarlo en la resolución de algunas situaciones problemáticas o en la creación de nuevas situaciones problemáticas. O sea, una atención mucho más personalizada en clase. Quiere decir que dejamos de ser el sabio en el estrado para ser guía a tu lado. Muchas gracias. Con esto estaríamos pasando al debate estaríamos entrando al debate en un tipo de mesa redonda. Mis compañeros de equipo, a quienes agradezco muy profundamente por haberme permitido participar de esta forma, estarán al mando de la siguiente parte de la exposición. Muchas gracias. Ha sido un placer.